definiciones importantes. Ok, ¿cómo le pongo continuar esto? Perdón. Ok, vamos a empezar con definiciones importantes. La neumonía se puede clasificar según dónde se adquirió, ¿verdad? Entonces puede ser adquirida en la comunidad, que bueno, su nombre lo dice todo, y la neumonía nosocomial, que se divide en dos. Puede ser la adquirida en el hospital como tal, que es cuando un paciente se ingresa y 48 horas después o más, el paciente desarrolla una bronconeumonía o una bronconeumonía asociada al ventilador, que es 48 horas después de la intubación. Antes se utilizaba otro término, que era la neumonía asociada a los cuidados de salud, pero en realidad ese término ya no se utiliza más. Esto porque era realmente como demasiado sensible, por decirlo así. Se utilizaba muy ligeramente y se utilizaban antibióticos de más amplio espectro cuando a veces realmente no se necesitaba, o no se necesitaba inclusive antibiótico en el momento. Entonces se decidió que más que beneficios trajo complicaciones, entonces se decidió quitar. Bueno, siempre es importante saber por qué es importante saber sobre bronconeumonías. Entonces, recordar que es la segunda causa más común de hospitalización en el mundo y es la causa de muerte infecciosa más común. Entonces, bueno, ya ustedes ahorita van a ser médicos generales, sea donde sea que estén, en realidad en algún momento se van a encontrar una bronconeumonía, es lo más común del universo. Entonces, ya sea en primer nivel de atención o cualquier nivel, privado o público, pues sí es importante saber cómo manejarla, bueno, cómo identificarla, cómo manejarla, cómo seguirla. Bueno, en cuanto a la epidemiología, bueno, es importante saber cuáles son los factores de riesgo. La edad avanzada es un factor de riesgo para la mayoría de cosas en este universo. En el caso de las bronconeumonías, nos confiere un riesgo 3 veces mayor. Cualquier comorbilidad crónica, pero entre los más importantes está el EPOC, las bronquiectasias, asma, ICC, cualquier condición inmunocomprometedora, que verdad que eso es todo un tema además. Ya sabemos que las personas que tienen algún tipo de déficit inmunológico van a tener susceptibilidad a otro tipo de gérmenes. El hecho de tener una infección respiratoria viral previa, ya eso es un factor de riesgo para una infección bacteriana. También la incapacidad de protección de vía aérea, ya sea un evento cerebrovascular, convulsión, colocación de anestesia, el uso de alcohol o drogas, el tabaco y el alcoholismo, o cualquier tipo de condición de hacinamiento, como prisiones, sitios de refugiados o de personas en condición de calle. Es importante reconocer que todos estos factores de riesgo son aditivos, se suman. Entonces, bueno, ya imagínense tener entonces un paciente adulto mayor de 62 años, extabaquista, con EPOC crónico, que además tenía influenza porque no se vacunó, y además da un evento cerebrovascular. O sea, es un paciente con un muy alto riesgo de desarrollar una bronconeumonía. Entonces, solamente conocer la historia del paciente, ya sabemos que es un paciente que tiene alto riesgo de infectarse. Bueno, la microbiología es algo complicado, pero bueno, en esta presentación estoy tratando de ponerles como lo más sencillo posible. Siempre hay que recordar que esto depende mucho del área donde uno esté. Yo me imagino que muchos de ustedes se quedan aquí, muchos irán a otros países, o inclusive que se queden en el mismo país, pero que se vayan a áreas más lejanas. Siempre como una recomendación, es importante hablar con el laboratorio, tener una relación con el microbiólogo del lugar para saber cuáles cultivos dan positivos ahí, con qué frecuencia, qué porcentajes y qué antibióticos son sensibles y qué no son sensibles. Acá nosotros vemos como una gama como súper amplia y qué es lo más común en general.
Sin embargo, esto siempre va a cambiar de lugar en lugar. Lo más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, ¿verdad? El temido neumococo. Sin embargo, esto ya con la vacunación viene descendiendo. A pesar de ser el más común, sigue, o sea, es bastante menor la frecuencia a lo que era antes. Y bueno, los virus respiratorios en general son súper comunes. Las causas las podemos básicamente dividir entre tres, que serían las bacterias típicas, las bacterias atípicas y los virus respiratorios. Importantísimo reconocer que en realidad en los casos de la bronconeumonía, hasta el 62% de los casos realmente no vamos a tener ningún organismo como causante. Esto se debe a muchísimas razones y conforme se van desarrollando las investigaciones, se ve que, por ejemplo, la patogénesis no es tan, bueno, ahora lo vamos a ver, pero no es exactamente así tan lineal como nosotros pensábamos. Entonces, es complicado la parte de tratamiento porque la mayoría, como vamos a ver, es empírico. Pero las formas de detección molecular han ido mejorando y mejorando, entonces bueno, tal vez en un futuro ya no sea tan difícil. Las bacterias típicas básicamente son el Streptoneumoniae, el Haemophilus influenza, el Moraxella catarrhalis, el Staph aureus, los estreptococos del grupo A, las bacterias gram negativas aeróbicas como Klebsiella, E. coli, los anaerobios, que serían los casos de bronconeumonía por aspiración. Luego tenemos las bacterias atípicas, que básicamente se refieren a la legionela, el Mycoplasma pneumoniae, la Clamida pneumoniae, la Clamida psittaci y Coxiella burnetii. Y los virus respiratorios, que obviamente en el escenario actual no podemos ignorar el SARS-CoV-2, influenza y B, que por cierto ya están en las vacunas, espero que la mayoría de ustedes estén vacunados. Todos los coronavirus que existen, ¿verdad? No solo existe el SARS-CoV-2, rinovirus, adenovirus, preinfluenza, virus respiratorios sincicial, y si ya pasaron por el de niños, pues saben todo el resto que existen. O sea, en realidad son un montón, acá hay un par. Ok, lo que les estaba hablando de la patogénesis. En realidad, antes se pensaba que era algo como muy lineal. Entonces, por ejemplo, igual el mismo caso que les puse antes de un adulto mayor que tiene un evento cerebrovascular y broncoaspira. Antes se creía que básicamente esa bacteria de la microbiota oral que usted broncoaspiraba, el alveolo en sí estaba estéril, entonces que se reproducía, ¿verdad? Había un crecimiento acelerado y que eso era propiamente lo que causaba la infección. Ahora, pues, se ha visto que no es tanto así, pues el alveolo tiene su propia microbiota, así como la tiene el intestino. Y lo que puede haber mucho es la alteración de esta microbiota. Entonces, sí, digamos, existe una broncoaspiración donde puede haber una inoculación, por así decirlo, de este nuevo microorganismo que nos va a desbalancear esa microbiota y puede hacer un crecimiento acelerado de no necesariamente esa misma que se broncoaspiró, sino de una u otra. Con esto obviamente vienen las células inflamatorias y el exudado alveolar como tal, y ahí la bronconeumonía. Entonces no es tan fácil como decir, este microorganismo pasó aquí y este es el causante, esto fue lo que pasó, pero sí lo hemos manejado y así pues suena más sencillo de manejar y bueno, por el momento lo seguiremos manejando así hasta que haya nuevas indicaciones. Ok, yo me imagino que todos ustedes saben cómo reconocer una bronconeumonía, pero bueno, es mi deber en esta clase también hablarles sobre la presentación clínica, el cuadro clínico que el paciente va a presentar. Entonces, recordar que la tos puede ser tanto productiva como no productiva, eso depende del paciente. Generalmente se presentan con disnea, un dolor torácico de características usualmente pleuríticas, no significa que vaya a ser el único tipo de dolor torácico que vayan a tener. Pueden tener signos al examen físico como taquipnea, aumento del esfuerzo respiratorio, bronquios, crépito, matidez pulmonar en la zona de consolidación,
premitotáctil, entre otras cosas, y también pues ellos van a referir obviamente fatiga, malestar general, dolor torácico, fiebre, anorexia, taquicardia, y ya propiamente en laboratorio pues podemos ver tanto leucocitosis como leucopenia, que tiene peor pronóstico la leucopenia, como la plaquetopenia, y elevación de reactantes de fase aguda, como velocidad de eritrosedimentación, PCR o procalcitonina. Recordar que la procalcitonina es un marcador más que todo de infecciones bacterianas. No significa que no nos vaya a servir en bronconeumonía. Sin embargo, no es tan sensible ni tan específico para las bronconeumonías como para otro tipo de infecciones. ¿Que se puede usar? Sí, se puede usar. Inclusive hay algoritmos que utilizan la bronconeumonía para saber si se debe prolongar, cambiar el antibiótico o si se puede suspender la terapia. Sin embargo, es todo un debate si se debe utilizar o no la procalcitonina en el caso de la bronconeumonía. Se lo dejo a su criterio médico, ya ustedes de por sí van a ser graduados pronto. Recordar, es mi deber como residente de geriatría, recordarles que el adulto mayor puede presentarse únicamente con una alteración de su estado mental, sin una presentación típica como tal de una bronconeumonía. Y acordarse que el solo ser un adulto mayor es un factor del riesgo. Entonces, es una población sumamente vulnerable. Es la infección más frecuente. Entonces, bueno, más frecuente no. Que tiene más mortalidad en el caso de los adultos mayores. Y siempre hay que estar, pues, acuiciosos a tratar de buscarla cuando lo amerita. Entonces, el diagnóstico como tal lo vamos a hacer siempre con la clínica y una imagen, que usualmente va a ser la radiografía de tórax. Una bronconeumonía puede desde no verse en una radiografía de tórax hasta verse nada en el pulmón porque no tiene pulmón, así como vemos en algunos casos de COVID, por ejemplo. Pero bueno, en afán de darles algunas imágenes para poder hacer memoria visual, tenemos 3 presentaciones, por ejemplo, que se pueden ver como bronconeumonías, que sería consolidado lobar, que sería la imagen de la izquierda, infiltrados, como el caso de la imagen de la derecha, y pues el último que tenemos son cavitaciones, abscesos, que es como la imagen de la izquierda, y ya la de la derecha sería una neumonía necrotizante. Recordar que a veces la imagen puede no ser clara. Si ustedes tienen una sospecha súper alta y no están realmente seguros y quieren ahondar un poquito más en lo que es la parte de imágenes, se puede valorar hacer el TAC de tórax si tienen disponibilidad para realizarlo. No en todos los lugares se puede, pero es una realidad que a veces la radiografía de tórax puede salir limpia y eso no significa, eso no nos descarta el diagnóstico de una neumonía. Muy importante, una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos este paciente, que hay que determinar qué tan severa es su condición y dónde va a ser el sitio de cuidado de este paciente. Lo puedo mandar para la casa con un tratamiento ambulatorio o lo tengo que dejar en algún tipo de unidad o intrahospitalario para que reciba el tratamiento. En eso van a incidir muchos factores. En realidad, la mayoría de veces se utilizan 2 escalas, que ahora las vamos a ver, que es el FERB 65 y el PCI-4. Sin embargo, hay cosas que usted simplemente con ver el paciente, con hablar con el paciente o el cuidador del paciente, se pueden valorar ahí mismo en el momento. O sea, si tenemos un paciente que claramente no nos está tolerando la vía oral, no lo podemos mandar para la casa con antibiótico oral, ¿verdad? Son cosas que parecen lógicas, pero hay veces pues no resultan serlo. Entonces sí, recordar que no todos los adultos mayores van a tener la capacidad de adherencia al tratamiento.
Si hay antecedentes también de abuso de sustancias o enfermedades mentales que no están controladas, son cosas a valorar también, el estado social del paciente, el estado de vivienda del paciente, y si el paciente tiene un deterioro cognitivo funcional. O sea, algo tan simple como que sea una adulta mayor, por ejemplo, que tiene una artritis reumatoide, que usted, no sé, que no puede manejar, no puede abrir pastillas, por ejemplo. Y usted la manda con un poco de pastillas de la casa y ni siquiera va a poder abrir el paquete que le engrapó ahí farmacia con las indicaciones y de todo, porque no puede abrir y no tiene nadie que le ayude. Además, también de clínicamente, si tenemos un paciente que está saturando menos del 92% aire ambiente, o si tiene una disminución de su basal, ya sea un paciente que tenía EPOC y se maneja con 88%, 89%, pero llegó con un 82%, entonces, y son pacientes que obviamente hay que valorar si requieren de una vigilancia intrahospitalaria. Bueno, este es el CRIP 65, en realidad es el más fácil de utilizar, la escala es muy sencilla y muy fácil de recordar. Sin embargo, bueno, hoy en día, gracias a Dios, tenemos, bueno, para los creyentes, a Dios, ¿no? Ya me callo. El CRIP 65 es súper fácil de recordar, pero el PORT PSI es un poquito más complejo. Y para hoy en día y todo el mundo tiene un celular inteligente, o bueno, la mayoría lo tienen, y ahí existe MedScout o millones de otras aplicaciones que pueden utilizar. Bueno, espero que se sepan todas estas cosas, pero sí que en su momento traten de utilizarlas, ¿verdad? Porque son herramientas que, pues, que sí ayudan bastante. El CRIP 65, bueno, C sería de confusión mental, la U de urea, nitrógeno ureico, que es 7 milimol por litro, o en el caso de nosotros en el laboratorio, eso siempre tienen que fijarse en qué unidades está, pero en el laboratorio sería de nosotros miligramos en 3 litros, sería mayor a 20. La frecuencia respiratoria mayor a 30, o una presión arterial menor a 90/60. Y la edad 65, ¿verdad? Si tienes menos o solamente un factor, se puede clasificar como leve, con un riesgo de muerte menos del 3%, entonces lo podemos mandar para la casa con bastante tranquilidad a tener un tratamiento antibiótico pues ambulatorio. Si tiene ya 2 factores presentes, se considera moderado, con un riesgo del 9%, que si ya en ese momento sí se puede valorar un tratamiento intrahospitalario, y mayor o igual a 3 sería ya severa, un riesgo que nos oscila desde el 15% hasta un 40%, dependiendo de las características del paciente. Y pues va a meritar un tratamiento intrahospitalario, inclusive considerar la posibilidad de que requiera tratamiento en la unidad de cuidados intensivos. En cuanto a la unidad de cuidados intensivos, hay características que sí sería importante recalcar, como por ejemplo que tengan una temperatura menos de 36, que tengan una PASI menor a 250, que los leucocitos sean menor a 4000, o como les mencioné antes, las plaquetas menos de 100.000, todos esos son factores de mal pronóstico, o que tengan infiltrado multilobar, por ejemplo. Hipotensión, que también requirió de resucitación con fluidos. Todas estas cosas son, bueno, y ya los otros factores de riesgo que vimos en el CRIP 65, son cosas que entre más se junten, ¿verdad? Más usted tiene que pensar, bueno, tal vez este paciente requiera de un manejo pues más intensivo. El PSI, no se los voy a leer, son muchas características y tienen una puntuación diferente cada una. Lo importante es que se divide en 5 clases, igual cada una con su porcentaje de mortalidad. Y bueno, la 1 y la 2 se pueden manejar ambulatorio, la 3 dependiendo del paciente, y la 4 y la 5 sí se recomienda un manejo intrahospitalario. Igual, recordar siempre las características que tenemos que ponerle atención, ¿verdad? Frecuencia respiratoria mayor a 30, el nitrógeno ureico, laboratorios leucos, plaquetas, en la imagen cómo están los infiltrados, la hipotensión, que tengan alteración del estado de conciencia, todas estas cosas, ¿verdad? Pues valorar si requieren de un manejo pues, mayor.
Ok, los estudios microbiológicos. Este cuadrito lo saqué de Update, entonces, bueno, Up to Date. Entonces, esto es lo ideal. Sin embargo, no siempre va a ser así. Si tenemos un paciente que nos cae en la categoría de leve, en realidad la única evaluación microbiológica que tenemos que hacerle en este contexto actual sería el examen de COVID para descartarle que tenga COVID. Fuera de eso, no hay que hacerle nada más. Ya si es moderado o severo, mínimo, como mínimo, y esto debería tener en el hospital también, debería tener un cultivo de esputo y debería tener hemocultivos. No siempre es así, pero es lo que debería de tener. Y más allá de eso, si se tiene la oportunidad, pues existen otro tipo de exámenes que dependiendo de las características del paciente, pues se pueden valorar, especialmente si uno sospecha de algún germen específico, pensando en la condición específica del paciente. La bronconeumonía tiene millones de diagnósticos diferenciales. Sin embargo, algunos de los más importantes es la ICC. La ICC es en realidad casi que el más importante. Sin embargo, hay otros, ¿verdad? TEP, pulmonar, cáncer, neumonitis, atelectasia, vasculitis, un montón de cosas, pero bueno, voy a sonar como mis compañeros de interna, pero básicamente uno tiene que dirigirse desde el momento que hace la historia clínica y el examen físico del paciente, y si esto ya nos dirige a una sospecha, pues con eso confirmar con imágenes. Pero de ahí así es como se deben manejar siempre los diagnósticos diferenciales. En cuanto al tratamiento, recordarles que el tratamiento, la mayoría, la gran mayoría de veces, se va a comenzar de manera empírica. Es el caso con las bronconeumonías. No vamos a tener aislamiento 62, era 62, 62, 61, ya no me acuerdo. Bueno, el 60% de los casos no vamos a tener ni siquiera durante todo el trayecto de hospitalización del paciente ningún cultivo positivo. Entonces, la mayoría de infecciones se manejan así. Importante, chiquillos, conocerse las clases antimicrobianas, saber qué tipo de antibiótico le estoy colocando al paciente y por qué razón. Pero bueno, así de forma muy general, están obviamente los antibióticos que tienen actividad contra el Staphylococcus meticilino resistente, que sería la vancomicina o el linezolid, si usted quiere cuidar el riñón. Aminoglicósidos como amicacina, gentamicina, fluoroquinolonas respiratorias como la levofloxacina y la moxifloxacina, las fluoroquinolonas que también tienen una actividad antiseudumónica, que sería la levofloxacina y la ciprofloxacina, betalactámicos que tenemos que tienen, bueno, unos que tienen actividad contra pseudomonas y neumococo y otros solamente neumococo. Las que tienen ambas serían piptazos, cefepime, cefta, imipenem y meropenem. Y neumococo sería ceftriaxona, cefo, ertapenem y ampicilbactam. Y los macrólidos que se usan muy frecuentemente, ahora lo vamos a ver, como la citromicina y la claritromicina. Ok, primero vamos a iniciar con el caso de un paciente de tratamiento ambulatorio. Entonces, la primera pregunta es si este paciente es alérgico o no a betalactámicos. Entonces, la pregunta más común es si es alérgico a la penicilina. Si el paciente dice que es alérgico a la penicilina, existe otra pregunta, ¿verdad? Que si tolera las cefalosporinas. La mayoría no van a saber decir. Pero bueno, siempre hay que corroborar si realmente son o no son alérgicos a la penicilina, qué fue lo que les pasó, si fue realmente una anafilaxia o si fue una reacción menor, o si no tiene nada que ver con la penicilina, que es en muchos de los casos. Pero bueno, en el caso de que no sean alérgicos a betalactámicos,
se puede utilizar amoxicilina con un macróleo, ya sea claritromicina, que es el más utilizado, o acitromicina. O en lugar del macróleo colocar una doxiciclina. Si el paciente dice ser alérgico a la peni, pero que sí tolera cefalosporina, se puede dar una cefa de tercera generación más un macróleo o doxi. Y si no las tolera, nos vamos directo a la fluoroquinolona. Ahora les pongo un cuadrito con todos los antibióticos, más bonito, para que lo tengan ahí. Recordar que si el paciente presenta estos factores de riesgo, si tienen comorbilidades mayores o un uso antibiótico reciente, si es mayor a 65 años, tabaquista o con dependencia al alcohol, idealmente uno debería darles amoxicilina con clavulanato. Nosotros no lo tenemos disponible, en la caja solo hay amoxicilina, pero ustedes no siempre van a estar en la caja, algunos van a trabajar por privado y van a tener la posibilidad de recetar pues, amoxi con clavulanato. Y si el paciente presenta enfermedad pulmonar estructural como un EPOC, pues nos sirve mejor la fluoroquinolona. Entonces, bueno, acá están las dosis. Igual, yo no espero que se sepan las dosis. Yo no me sé todas esas dosis. Pero siempre es bueno tenerlas a mano. Recordar que el tratamiento empírico está diseñado para cubrir las bacterias más frecuentes, que en este caso ya lo hablamos, que sería el Streptoneumoniae, los patógenos atípicos, el Haemophilus influenzae, que va a ser productor de beta-lactamasas, la Moraxella catarrhalis, el Staphylococcus meticilino sensible, y en casos de enfermedad estructural, además hay que ampliar la cobertura, ¿verdad?, para los enterobacterias como E. coli y la Klebsiella. Ahora vamos a pasar al tratamiento de pacientes hospitalizados, que en realidad tiene principios bastante similares. Bueno, esto es en el caso de pacientes que dicen no ser alérgicos a penis ni CEF. Si usted no sospecha que tenga factores de riesgo, bueno, que no tenga factores de riesgo para Staphylococcus meticilino resistente o pseudomonas, en realidad se va a escoger una combinación de un beta-lactámico que tenga actividad contra el neumococo y un régimen que sea con fluoroquinolona. Entonces, básicamente va a ser el beta-lactámico y doxiciclina o el beta-lactámico más un macróleo. O sea, es básicamente lo mismo de antes. O nos podemos ir por la alternativa que sería la fluoroquinolona respiratoria como monoterapia. En el caso de que nosotros sospechemos de que la persona tiene un Staphylococcus meticilino resistente, ya sea porque haya tenido una infección previa, porque tiene cavitaciones, porque tiene algún tipo de factor de riesgo, pues nos vamos a ir básicamente al mismo de antes, que sería un beta-lactámico con actividad antineumocóxica y doxiciclina o macróleo, y agregar un agente contra ese Staphylococcus, que sería vancomicina o linezolida. En el caso de que sea solamente factores de riesgo contra pseudomonas, o sea, la sospecha principal es la pseudomonas, entonces se puede poner un beta-lactámico que tenga la función doble, ¿verdad?, contra pseudomonas y neumococo, o fluoroquinolona. Y pues ambos sería el beta-lactámico, la fluoroquinolona y siempre agregar el agente, entonces, vancolinezolida. Si el paciente sí refiere que tiene alergia a las penicilinas, a las cefalosporinas y a los carbapenémicos, pues no nos queda otra opción más que usar la fluoroquinolona. Y en el caso de pseudomonas, pues podemos agregar un aminoglicósido y aztreonam. Entonces, te lo dejo para que lo vean en la casa, en realidad. Son los factores de riesgo, ¿verdad?, para el Staphylococcus o la pseudomonas. Y las clases de antibióticos, ¿verdad?, para que más o menos recuerden en qué clase va cada antibiótico. Y bueno, ahí está otro cuadrito más bonito donde están los factores de riesgo pues, para las pseudomonas, cuáles son más importantes,
y para el estreptococcus meticilino resistente. No se los voy a leer porque en realidad sí, creo que se los pueden leer en la capa. Otra cosa bastante importante sería la valoración de glucocorticoides en la bronconeumonía. En realidad, hasta el momento, no se recomienda el uso rutinario de glucocorticoides. Se puede valorar únicamente en pacientes que sí tienen evidencia de una reacción inflamatoria desregulada, que sería el caso de un shock séptico, por ejemplo, que sea refractario a vasopresores y a la resucitación con fluidos, o que sea un paciente que tiene una fracción de inspiración de oxígeno mayor al 50% y además asocie uno de los siguientes tres, que sería el pH menos de 7.3, el lactato mayor a 4 o la PCR mayor a 150 miligramos entre decilitros. Acuérdense que esto viene diferente en cada laboratorio, entonces tienen que fijarse como tal. Y ya por último, para dejarlos ir a dormir, el seguimiento propiamente de una bronconeumonía, eso depende obviamente del paciente, pero siempre sucede mucho, especialmente con los pacientes ambulatorios, que tal vez se preocupan mucho por ciertos signos o síntomas que persisten mucho, como la tos, que la media es de 14 días, pero en realidad puede ser más o puede ser menos. Pero si un paciente dice, doctor, es que no se me quita la tos, de fijo sigo infectado, pues no necesariamente, no significa que deba escalar el antibiótico. Siempre hay que vigilar, obviamente, si deteriora, pero si el paciente no refiere a deterioro, en realidad no debería haber razón por la que tengamos que temer porque siga con tos. Y recordar que, por ejemplo, las imágenes de la radiografía de lo último que soluciona el paciente. Entonces, si el paciente dice es que me hicieron una placa control y vea, doctor, sigo con una bronconeumonía, ocupo otro antibiótico diferente, pues esa no es ninguna justificación tampoco para prolongar terapia ni nada por el estilo. Como le dije, los pacientes hospitalizados en realidad uno los valora día a día, a ver si tienen mejoría o empeoramiento. Uno puede guiarse con la procalcitonina, con otros reactantes de fase aguda y con los leucos. Sin embargo, la clínica es la que manda siempre. Y recordar que la procalcitonina pues no es tan hermosa en el caso, en el escenario de las bronconeumonías. Y por último, ya sí, último, bueno, agradecerles por poner la atención a los que nos pusieron atención. Los que no, pues espero que se puedan estudiar la materia después. Y recordarles nada más de forma muy rápida que yo sé que el internado es una época muy pesada y muy cansada, pero que ojalá siempre saquen tiempo para otras cosas que les den paz mental. A mí, por ejemplo, bueno, me gusta mucho la fotografía. Esta foto es una foto que me gusta mucho de una fotógrafa costarricense que se llama Mariam Watching. La pueden seguir en Instagram si quieren. Y decirles que todo en la vida no es medicina. Si tratan de que medicina sea su vida, van a ser personas sumamente aburridas y la medicina no les va a traer felicidad en su totalidad. Así que busquen otras cosas y sean felices. Y eso es todo. Muchas gracias por poner atención el día de hoy. Chao. Bueno, no sé, preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, asumo que muchas gracias, que no hay preguntas. Bueno, listo, chicos. Vayan y duerman y descansen y espero que les vaya muy bien en el resto del internado.